10:06 en el sol de la mañana. Bueno, ahora tenemos unos invitados también muy especiales. Están con nosotros Robinson Peña, director regulatorio de Claro, Claudia García, vicepresidente legal regulatoria internacional de Viva, y Jenny Abreu, gerente de comunicación corporativa de Claro. Ellos están con nosotros precisamente a propósito de una situación que ha acontecido con un proyecto de ley que ya fue aprobado en el Congreso en primer momento y que tiene que ver de manera directa con afectar, según han planteado en varias ocasiones las prestadoras de servicio, a ellas y a nosotros los consumidores. Hace unos días estuvo aquí Fernando Abra, Fernando que Abra, es el asesor en materia gobierno, telefónica del gobierno, y él insiste en que esto no lo va a pagar ni el que hace la llamada, ni el que recibe la llamada, ni las compañías telefónicas, que esta tasa se va a financiar por el margen de beneficio de las compañías mayoristas, intermediarias que comercializan minutos. Y fue más lejos, dijo que hay otros países donde ya se ha aplicado eso. Haití, Jamaica. Y ha sido así, que a los supuestamente la que tiene el 500% de beneficio. No se acuerda. Y Jamaica también. Queremos oír la explicación de ustedes porque escuchamos en un primer Haití, Venezuela y una responder todo eso. Exacto. En un primer momento escuchamos la explicación de ustedes y nos pareció muy convincente, pero entonces al venir él y plantearnos eso, quisiéramos tiene argumentos también convincentes. Escucharlos de ustedes nuevamente. Jenny Abreu comienza. Que en esta representación las mujeres son mayores. Son mayoría aquí. Son mayoría en este caso. Buenos días, representa el 33%. Adelante, Jenny. Buenos días, María Elena, Eury, el resto del equipo. Gracias. Justamente les agradecemos esta oportunidad para aclarar y puntualizar parte de esa información que se ha venido compartiendo con los medios y que suena muy fácil de entender, pero también es muy fácil de confundirse. Justamente nuestro equipo regulatorio está aquí para aclarar y precisar información de cómo efectivamente va a afectar ese impuesto. No solamente, como se ha venido diciendo, que no afecta a nadie, no solamente al dominicano que está haciendo llamadas de larga distancia hacia República Dominicana, sino también por un efecto en cascada, un efecto dominó, va inevitablemente a afectar a los dominicanos que están aquí y al sector. Y últimamente al gobierno por la afección del mercado. Cuando yo llamo a un amigo o a un pariente en Tailandia, ¿cómo me afecta a mí? Bueno, vamos a llegar ahí, pero para comenzar a poner en contexto. Robinson Peña le hablo. Lo primero que hay que aclarar y dejar claro acá es que se trata de una posición de las 5 principales empresas telefónicas del país. Que la hemos manifestado formalmente. Estoy hablando de Viva, estoy hablando de Claro, estoy hablando de Tricón, estoy hablando de Orange, estoy hablando de Wind Telecom. Entonces, las 5 principales prestadoras de servicios. Sí, así es. Las prestadoras de servicios. Sí. Así es. Bueno, el estatuto, o dónde está ahora el proyecto de ley, que todavía no es ley, porque falta que sea aprobado, en la Cámara de Diputados, y también posteriormente que sea promulgada por el Poder Ejecutivo. Por eso entendemos que estamos a tiempo de que se revise esa posición, de que el Congreso mismo revise la posición y tome en cuenta nuestros argumentos, que más que argumentos son datos que nosotros hemos depositado en diferentes instancias y estamos en la mejor disposición de entregar a quien sea. Robinson, ¿no es cierto que ha funcionado en otros países, como dijo el asesor? Se ha implementado en pocos países, esa es la realidad. Él habló de Haití y Venezuela en Latinoamérica. Jamaica. Recuerdo Jamaica. Y en África hay unos quizás 10 países. Bueno, en Latinoamérica, tenemos el caso de El Salvador, donde fue implementado, me parece que en el 2004, fue declarado inconstitucional posteriormente. Wow. Y provocó en El Salvador y provocó también que el mercado internacional de llamadas entrantes a ese país cayera de manera irreversible, porque recuerden que parte del problema que hay acá es que el mercado de llamadas internacionales va en decadencia. Cada día hay menos llamadas, menos minutos que entran a la República Dominicana y a cualquier país pero del eso mundo. Es por las opciones alternativas. Sí. Correcto. Entonces, nosotros lo primero que planteamos es por qué buscar como fuente de financiamiento un mercado que va en declive. Y que está muy grabado ya. Obviamente, porque se ha querido plantear que lo va a pagar otro, lo vamos a pagar las telefónicas, en la forma que está establecido en el texto de ley aprobado. Es un impuesto que las empresas deben pagar de 1.2 centavos por las llamadas entrantes a líneas fijas y de 2.8 centavos en las llamadas entrantes a líneas móviles. No dije que son los mayoristas que lo van a pagar, según el asesor.
Lo que ocurre, para no acaparar el micrófono, le daré la palabra a Claudia. Lo que ocurre es que ese mercado mayorista, como tal, se está hablando de unos márgenes que nosotros no conocemos. 500% dicen ellos. Sí, bueno, realmente el mayor mercado de llamadas entrantes viene de Estados Unidos y los márgenes allá no pasan de 30%. ¿Y de dónde sacamos esa información? De información pública que tiene la FCC, que es la Federación, la Comisión Federal de las Telecomunicaciones en Estados Unidos, que publica esta información. Y ahí se ve realmente cuáles son los precios y los márgenes. Y nunca llegan ni a un 40%. O sea que no puede ser. Pero, antes de seguir, lo que es más importante es qué tan alta es la tasa. La tasa es altísima. O sea, hoy en día, esa tasa representa el 80% del valor de referencia de los precios de llamadas internacionales a línea fija. Y cerca del 50% de las llamadas a líneas móviles. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos hablando de grabar. Imagínense que ustedes tienen un producto o un servicio que cuesta 10 pesos. Estamos hablando de cargarle 8 pesos de impuestos. Wow. Esa es la proporción que estamos hablando acá. Y eso lo hace irracional. Eso lo hace que no va a funcionar. Eso es lo que va a provocar todo lo que nosotros decimos. No hay forma de que alguien pueda absorber un margen cuando le aumentan un producto en un 80%. Eso no existe. A cada minuto, no es llamada, es minuto. Claudia. Bueno, realmente en la misma línea de lo que estaba conversando Robinson Peña, nosotros hemos planteado los argumentos razonables desde el punto de vista técnico y jurídico para que el proyecto de ley sea revisado, porque si estamos viendo esto como la oportunidad de establecer una fuente de financiamiento para la sostenibilidad del sistema 911, el cual opera gracias a la colaboración de ese sector desde el principio, que aportó más de 260 millones para su implementación, absorbe anualmente más de 20 millones para que las personas puedan acceder gratuitamente con esa llamada. Estamos dispuestos a seguir colaborando con las expansiones que han sido identificadas en el resto del territorio nacional, pero identificar como fuente de financiamiento el mercado de larga distancia internacional entrante, cuando las estadísticas del Banco Central, del Indotel, la tendencia internacional, lo identifica como un servicio que está naturalmente en declive. Entonces no estamos buscando una solución, no estamos buscando una sostenibilidad. Hemos llamado la atención del Ministerio, de la Presidencia, que es el abanderado desde el punto de vista del Poder Ejecutivo con esta iniciativa legislativa, y aunque luego de 2 reuniones de carácter técnico posterior a la primera aprobación de la Cámara de Diputados, se hicieron algunos ajustes y mejoras a la pieza, no son todavía lo suficiente como para asegurar que su eventual implementación no vaya a tener un efecto adverso en el sector. ¿En qué la modificaron? Bueno, en primer lugar hicieron una pequeña reducción en la tasa, porque inicialmente se trataba de 2 centavos para todas las llamadas entrantes y 2.25 para los mensajes de texto, que ese es otro reto del cual vamos a hablar en detalle después. Ahora, la que está aprobado por el Congreso y que está siendo revisada por última vez ya por la Cámara de Diputados, divide la tasa en llamadas entrantes a fijo y a móviles. Sí, para saber la dimensión, eso es un 120% era. Originalmente era 120% de incremento y ahora un 80%. Pero indudablemente que el gobierno necesita financiar su sistema 911 y ese dinero había que buscarlo en algún lado. Parece, y no parece, sino que es así, que buscando sectores que podrían aportar y que el aumento no se sintiera en el bolsillo del ciudadano, se encontró ¿Por qué? Porque el aumento podría venir en función de cascada. O sea, el aumento y el impuesto es a las mayoristas. Claro, las empresas mayoristas no se van a quedar así, posiblemente transfieran esto. Ahora, a partir de esto y a partir de la inmensa cantidad de llamadas que se hacen desde fuera hacia acá, estamos hablando de algo que podría afectar a esos sectores, a ustedes, a los mayoristas, pero nunca como si se pone un impuesto a un sector X, que el tabaco y todo esto. En ese sentido, y lo estoy diciendo porque conversé con esto con voceros del gobierno entendidos en el tema y lo sentí muy radicales. O sea, hay una gran necesidad de esos chelitos.
¿de qué manera, si se aprobase como está hoy, va a afectar el bolsillo de Juancito Pérez Vidal, el ciudadano común que llama o lo llaman, porque realmente entrada, ¿de qué manera le va a afectar el bolsillo al dominicano que vive aquí? Bueno, lo que ocurre, hay que comenzar a deslindar. Recuerdo mi pregunta de Tailandia, el ejemplo. Sí. Lo que ocurre es lo siguiente. Va a haber un aumento de precio de inmediato. O sea, las empresas telefónicas estaríamos obligadas a cobrar más a los carriers internacionales por las llamadas que entran a República Dominicana. ¿Por dónde anda la cosa más o menos? Tenemos que hacer aumento de un 80 y un 50%. O sea, lo mismo que le pusieron en el impuesto. Por supuesto, porque es que los márgenes de ese negocio son muy bajos. O sea, que eso se le pasaría a las llamadas de una vez. Correcto. Porque ustedes lo pondrían y correría la llamada. Entonces, por tanto nosotros. Entonces, de inmediato le van a subir las llamadas al primo de Juan, que lo llama desde Nueva York, por ejemplo. Recuérdense que tenemos una diáspora grande que hace muchas llamadas. República Dominicana es uno de los 10 destinos más importantes de llamadas desde Estados Unidos, por encima de países mucho más grandes. Es el único país donde uno se va, pero no se va. Correcto. Entonces, parte de esa cantidad de llamadas depende no solo del número de gente que tenemos viviendo fuera, sino también de los precios competitivos que tenemos. La realidad es que nuestros precios están bastante bien y este impuesto lo va a poner bastante complicado. Entonces, cuando Juan, el que vive en Nueva York, tenga que llamar a su primo dominicano, va a tener que pagar un dinero que hoy no está pagando. Aquí ¿80% más? Sí. Se habló de los planes ilimitados, porque nosotros también escuchamos un poco de eso. Y de hecho, esa es una explicación que nosotros hemos dado y nosotros hemos llevado a la atención de las autoridades. Porque recuerden que cuando se comenzó a hablar de este proyecto, el Estado decía que iba a recaudar $100 millones. Realmente ahora la última vez hablaron de 40, me parece. Y nosotros le decimos, eso es mucho todavía. Ni siquiera eso. Es decir, se ha partido de un análisis en el cual las empresas telefónicas no participamos, que estuvo errado desde el principio y sigue estando errado, porque se está subestimando el efecto de precio en el mercado. Pero la asesora aseguró que ustedes fueron consultados y que de hecho parte de las propuestas que hicieron fueron acogidas y se modificó el proyecto original antes de enviarlo al Congreso. O sea, le preguntamos varias veces aquí que si ellos lo habían consultado a ustedes, porque recuerdo que en la rueda de prensa el comunicado ustedes dijeron que no habían sido consultados. No solo que lo consultaron, lo aseguró. Él dijo que se reunió varias veces con ustedes, incluso llegó a decir que varias de las propuestas vinieron acogidas de ustedes. En realidad, la cronología de este proyecto, nosotros nos integramos cuando por la prensa nos enteramos de que había sido aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados. Con ese celo corporativo que tenemos como industria, buscamos un espacio con la comisión apoderada en la Cámara de Diputados. Y es cuando por primera vez tenemos la oportunidad de establecer nuestras consideraciones de carácter jurídico y de carácter técnico. O sea, no fue que lo llamaron. No, nosotros solicitamos ese espacio. Lo agradecemos a la Cámara de Diputados porque también invitaron... Pero el gobierno no lo llamó a usted. O sea, previo no. Ese asesor no se reunió con ustedes. O sea, ese asesor... Pero él dijo aquí que sí. Ahí está el Eso es una imprecisión. Él dijo aquí que sí. Eso es una imprecisión de la... Dijo que tenía lo que quede claro, hasta que ustedes se reúnen en la Cámara de Diputados, las telefónicas, ninguna se reunió con el gobierno en el proceso de elaboración del proyecto. Mire, algo tan sencillo como si nosotros hubiéramos participado en el proceso previo de elaboración de esa iniciativa legislativa, con el conocimiento mínimo de mercado, no se hubiera permitido que se introdujera una figura como tasar a los mensajes de texto internacionales entrantes. ¿Por qué? Porque todo conocedor mediano del mercado sabe que la tendencia es que están bajo un esquema de bill and keep. O sea, las compañías no facturamos por esos mensajes, sino que tú cobras a tu usuario y el carrier internacional cobra el suyo. O sea, ellos están utilizando como base impositiva un servicio que no se factura. Pero también el señor mintió, entonces. ¿Se puede decir que el señor mintió? No, porque... Entendemos que las premisas en base a la...
Entendemos que las premisas en base a las cuales estaba dando su asesoría al ministerio o no estaban actualizadas o no respondían a este mercado. Lo extraño. Su respuesta no hablaba de fecha. Él decía que nos reunimos. Hubo reuniones. Hubo 2 reuniones puntualmente, si no me... Pero posteriores a la aprobación. Exactamente. No en la comisión. No antes. Nosotros le preguntamos si había sido antes. Lo extraño de la entrevista es que nosotros, tanto Julio, que no está, como yo, insistimos con él en si el modelo del país de donde ellos vienen se financian esos servicios de esa manera. Y nos dijeron que no. Es decir, lo extraño, para ir a mi pregunta, es que donde quiera que es sostenible un programa como el 911 es donde lo pagan los seguros de salud o los usuarios. En ningún otro lugar del mundo es sostenible. Y por eso los ejemplos que él nos puso fue Venezuela, Haití y otros países con esos niveles de deterioro. No es una pregunta, es una pregunta. Su comentario, yo voy a dar mi pregunta. No, pero no es comentario, es pregunta. Pero perdóneme, pues yo voy a hacer mi pregunta, si me la permiten hacer, pero todos los demás han argumentado. Pero si me van a tumbar mi argumento, ¿qué es lo que yo digo que si es yo te pregunté si era una exposición o una pregunta. Pero precisamente había concluido pues vamos a la pregunta. La exposición, porque para que mi pregunta tenga sentido, debo argumentar esto. Pues aprovecho entonces. Lo que vimos es que mi pregunta es, ¿están ustedes de acuerdo con lo que planteamos Julio y yo ese día acá, de que eso al final terminaría cargando a los usuarios locales o a los que envían remesa a la República Dominicana? Es así. Es así, y quizá para responder la pregunta de Anibelga, que no sé si quedó muy clara, yo creo que es importante explicar, Jenny, es importante explicar el efecto en cadena que mencionamos. Cómo funcionan las tarifas es una negociación recíproca. Nosotros pagamos por las llamadas que salen de aquí y terminan en otra red, al igual que nos pagan a nosotros por las llamadas que terminan aquí. Al cargársele o al aumentarse el precio a ese intermediario, claro, que es el que se le pagan esas llamadas, él lo va a aumentar. Y eso va a ocasionar que el mercado, primero la gente deje de llamar, o sea, llame menos porque le cuesta más, y también que ellos tengan un costo mayor. Si nosotros le aumentamos a ellos el precio de las llamadas que terminan en su red, ¿qué van a hacer ellos inmediatamente? Aumentar el precio de las llamadas de nosotros que terminan en la red. Por eso es que hablamos del efecto en cascada. A corporaciones extranjeras desde acá, es decir, es válido que la República Dominicana aplique un impuesto al intermediario que opera en los Estados Unidos. La realidad es que no. Recuérdense que la norma tributaria se puede gravar a un extranjero cuando el ingreso es de fuente dominicana. Esa es la facultad que tienen todos los estados. Aquí realmente por eso les aclaro que no es posible jurídicamente y no es posible desde el punto de vista comercial que el impuesto lo cargue o lo pague el intermediario, el carrier, lo paga la empresa dominicana. Los planes ilimitados son anuales. Déjenme terminar esa aclaración, por favor, porque es importante. Nosotros no podemos cargarle el impuesto de manera directa, y me refiero, el Estado Dominicano no puede recibir el dinero de los operadores internacionales porque no tiene facultad para grabarlo. Lo que las empresas telefónicas dominicanas tienen que hacer obligatoriamente es transferir ese impuesto al precio. ¿Por qué? Porque como le explicaba, es del orden del 80 y el 50%. Entonces lo que va a haber aumentado es la factura. Y como va a haber aumentada la factura, lo va a pagar. Ahora, se lo van a transferir a su vez a los usuarios, porque no hay forma tampoco de que acepten un aumento de un 80 y un 50%. ¿Y quiénes son los usuarios? Los dominicanos. En un documento, lo han dicho en varias ocasiones, pero en un documento escrito, el ministro de la Presidencia dijo lo siguiente: este mercado de mayoristas funciona con escasas regulaciones y obtiene actualmente beneficios en torno al 500% como promedio. Por tanto, tiene margen para absorber esta tasa sin costos adicionales para ningún otro actor del sistema. Dicho de otra forma, la tasa en ningún caso será pagada por alguna persona física o jurídica dominicana. Ningún ciudadano dominicano, ningún operador de telecomunicaciones asumirá ese costo. Entonces, dije, es escrito, es un documento oficial
del ministro de la Presidencia de la República Dominicana. Entonces ellos siguen insistiendo en que esto no implica nada porque los márgenes de beneficio son tan altos, 500%, que pagar 1, 2, 3 o 10 centavos no tendría un impacto directo. Y a su vez también le pregunto, porque el proyecto, o dice el Ministerio de la Presidencia, que el proyecto va a establecer un sistema de control, de lucha contra el fraude en las telecomunicaciones. Esto no se ha debatido tanto, pero ¿han hablado ustedes, han dialogado un sistema antifraude en el tema de las telecomunicaciones en el país? ¿Cuál responde? Bueno, ese es fácil. O sea, en República Dominicana no hay un problema de fraude. Hay fraudes en dimensiones normales, porque en todos los mercados de telecomunicaciones hay fraude, lo que le llaman bypass y demás. Pero en República Dominicana ese no es un tema. En algunos de los países donde sí se ha implementado, que les repito, son menos países, o sea, yo no conozco una veintena de países, de 200 países del mundo. En esos países sí quizás había un tema de fraude. Tampoco conocemos un solo caso en el cual se haya usado este mecanismo para un sistema como el 911. Tampoco, este sería el primer caso. En la región... O sea, ningún país del mundo financia el 911, que lo tienen con un mecanismo a las llamadas internacionales. No necesariamente. No, ninguno, no. O los subsidios a la seguridad social. Y el tema de los... Pero es importante también resaltar algo. El mecanismo de fraude se está identificando como una forma de monitorear lo que va a pagar las empresas como agente de percepción al gobierno. Pero el sector de telecomunicaciones tiene un nivel de transparencia por ley, que nosotros, la información necesaria para hacer ese monitoreo, mensualmente se reporta a Banco Central. Mensualmente, trimestralmente, semestral y anual se presenta al Indotel, con formatos preestablecidos. Entonces, no es necesario fortalecer ese mecanismo. En realidad, si lo que se pretende es garantizar la transparencia de que lo reportado es lo que en base a lo cual se tiene que pagar el impuesto, esa información oficial existe en diversas organizaciones, entidades gubernamentales. Perfecto. Melton Pineda. ¿Cuál de los dos proyectos fue que se aprobó? ¿El de Cerulle o el de Dionis? Porque según veo, el de Cerulle lo que contemplaba era un 0.2 de impuestos. Ahora yo estoy confundido. ¿Cuál fue el que se aprobó entonces? ¿Cuál fue el que se aprobó? 1.2 centavos de dólar. No, o sea, 0.2. 0.012 y 0.028. ¿Y qué representa eso en las ganancias de las telefónicas, por ejemplo? No, es que eso es más de lo que cobramos de precio. Por ejemplo, ¿a dónde voy? Ese es el 80% de nuestro precio, que incluye todos los costos. Las ganancias de las empresas andan por las décimas de centavos. ¿Y ustedes ganan tan poco? Claro. Porque bueno, lo que ocurre es que ese es un servicio que hay que darlo. Y lo segundo es que la ganancia viene... Y la ganancia es por toda la cantidad. Correcto. Es la cantidad de Es gente. un negocio de décimas de centavos. Sí, eso, de volumen. Y cuando usted habla de un impuesto de centavos, ya hay problema. Exacto. Fíjense que el impuesto no es a lo que las empresas ganan. El impuesto no es ni siquiera a lo que las empresas facturan. El impuesto es al minuto, independientemente del precio que cobremos. O sea, no es a la ganancia. Es un minuto, tanto. Es a todo el minuto que no haya. Es a la llamada, no importa. Ni a la llamada, ni al precio. En principio se habló de que la aplicación de esta tasa impositiva violaría acuerdos internacionales, pero desde el Ministerio se ha dicho, ni viola el DERECAFTA, por ejemplo, ni acuerdos relacionados con la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Bueno, nosotros hemos hecho una evaluación de los aspectos de cumplimiento de esos acuerdos y nuestras consideraciones no nos permiten endosar la interpretación del Ministerio. Entendemos que hay retos, sí, hay retos de interpretación. Hay violaciones. Sí. Hay una aclaración, Eury, quizás que iba a mencionar, Oli, con el tema de los planes ilimitados, que quizás los sea planes bueno ilimitados, que la aclaremos, porque es algo que se ha debatido mucho. Sí, porque se supone que si son planes ilimitados no hay que poner ningún impuesto a nada. No, claro, pero el destino de República Dominicana está incluido en muchos de esos planes ilimitados que compran en Estados Unidos, precisamente porque mantiene precios parecidos a lo del resto de destinos que se incluyen en esos paquetes. En el momento en que ese precio aumente de la forma desproporcional que estamos hablando, se considerará sacar a República Dominicana de ese paquete de destinos. O sea, que realmente el hablar de ilimitados... Y son anuales los planes, ¿no? Anualizados. Bueno, finalmente...
mensual. Gracias a Robinson Peña, director regulatorio de Claro, a Claudia García, vicepresidenta legal de Viva, y a Jenny Abreu, gerente de comunicación corporativa de Claro, por estar con nosotros. Nos han dado un poco más de claridad, ¿verdad? Bueno, yo no sé si estoy más claro o más confundida. Por lo menos un poco más de claridad frente a algunos argumentos. Porque, por ejemplo, la conclusión es que alguien mintió. Sí, alguien no está diciendo la verdad. Primer elemento. Una viveza por la claridad. Primer elemento. Alguien no está fueron consultados. No se supone que se excluya un protagonista de la industria a tomar una decisión. Ellos dicen sí, fueron consultados antes de enviar el proyecto al Congreso, y ustedes dicen, se enteraron por la prensa y tuvieron que ir a aclarar esto en el Congreso. Por la tranquilidad de Eury, vamos a recordar que en el primer encuentro que tuvimos con la Telefónica, una de las quejas y lo que a uno más le llamó la atención fue el... Bueno, yo llamé todo esto y no se hubiese conversado. Oye, Pablo, yo llamé a Robinson al final y dije, ven acá, es verdad que no lo consultaron, porque, o sea, me sorprendía. Eso lo hicimos. Cuando vino el señor aquí, dijo, no, yo participé. No, él dijo, yo tengo pruebas documentales. Yo mismo participé antes, porque le preguntamos si era antes, porque después ya hemos visto que antes supuestamente había habido reuniones, pero entonces... No. Evidentemente que no. Bueno, parece que el gobierno algo tiene oculto ahí. No solo como periodista, como ciudadano. O sea, el discurso de ustedes, las telefónicas, y desde la presidencia de la República respecto a este proyecto es... Pocas veces lo había visto tan abismal, tan diferente. Desde no se te va a cargar ni como usuaria, ni como empresaria, ni como nada. Así, evidentemente, esto tiene un impacto. Los países que lo han tenido y para lo que serviría. O sea, puntos de conveniencia no veo. Gracias de verdad. Y bueno, esto sigue. Que saquen ustedes sus propias conclusiones. Cambio fuera, Mauri. Buen día. El sol de la mañana.